I will now build on the idea that the foundation of a nation is the family. Entonces ahora voy a construir sobre esta idea de que el fundamento de una nación es la familia. And as in everything we have endeavored to do in the past few days is to build on the scriptures. Y lo que hemos hecho en los días anteriores es construir esto sobre las escrituras. So reason from the scriptures Entonces razonar de las escrituras and make our conclusions. y hacer nuestras conclusiones. Because the word of God is our guide. Porque la palabra de Dios es nuestra guía. That we guide our reasoning by the word of God. Que nosotros guiamos nuestro razonamiento por la palabra de Dios. When we are without the word of God as a guide Cuando no tenemos la palabra de Dios como nuestra guía, to reason from, como nuestra guía para razonar, man will come up with all kinds of imaginary ideas. entonces el hombre va a venir con diferentes ideas imaginadas. They will be romantic, emotional ideas Van a ser ideas románticas basadas en las emociones based only on his senses. y basadas solo en sus sentidos. And therefore, they will be in error and disastrous in its results. Y como resultado van a haber desastres y errores. So God gave us reason Entonces Dios nos dio la razón to reason from his word by, para que razonemos desde su palabra, to reason from the principles of his laws, para que razonemos desde los principios de sus leyes, so that we reason with God para que entonces razonemos con Dios, according to the mind of God, de acuerdo a la mente de Dios, not separated from God. no separados de Dios. And when we reason from the word of God, it rings reasonable and true. Y cuando razonamos de la palabra de Dios, entonces esto trae verdad. And it causes us to obey without reservation, with clarity, Y entonces esto hace que obedezcamos sin reservas y con claridad. and willingly obey, Y una obediencia voluntaria, because it is reasonable. porque es razonable. When we teach each other, Cuando nos enseñamos entre nosotros, when we give direction, commands, cuando damos dirección y órdenes, they ought to be reasonable entonces deben de ser razonables, to the mind of man who is given a reason to think. que deben de ser razonables al hombre a quien se le dio una razón para pensar. So I read this quote from a woman historian. Entonces, esta frase que tengo aquí es de una She historiadora. was also an educator Ella también era una educadora. in 1852. En 1852. 1852. And I want to highlight some points that she has made. Y quiero resaltar unos puntos que ella ha hecho. And she starts with the strength of a nation Y ella empieza con la fuerza de una nación. is in the intelligent and well-ordered homes. Entonces, la fuerza de una nación está en los hogares inteligentes Homes y of the bien people. ordenados del pueblo. So a well-ordered home is a peaceful home. Entonces, un hogar bien ordenado es un hogar de paz. It's a well-governed home. Es un hogar bien gobernado. And when a home is well-governed and ordered, Y cuando un hogar está bien gobernado y es ordenado, that's where there is peace. allí entonces habrá paz. That is where there is happiness. Allí es donde habrá felicidad. And so I can very well reason that home is ought to be the closest thing to what heaven is like. Entonces esto me hace razonar que el hogar debe de ser lo más cercano al cielo en la tierra. We know for believers, heaven is our eternal home, Para los creyentes sabemos que el cielo es nuestro hogar eterno. and our temporary home on earth is to be modeled after our eternal home. Entonces nuestro lugar de vivienda aquí en la tierra debe ser un modelo para nuestro hogar eterno. So what makes heaven heaven? Entonces, ¿qué hace que el cielo sea el cielo? What makes it ordered and peace? ¿Qué hace que sea ordenado y en paz? It is God. Dios. It is where God is. Es porque es donde Dios está. And the challenge for your home, Y el reto para sus hogares, the home you will build, para el hogar que ustedes van a levantar,
is to be where your children will find God. es que sea un lugar en donde sus hijos puedan encontrar a Dios. So where will they find God in your home? Entonces, ¿dónde encontrarán a Dios en su hogar? They will find it in their parents. Lo van a encontrar en sus padres. The Spirit of God in the parents. El Espíritu de Dios en los padres. And again, you will, as parents, Y de nuevo, ustedes como padres demonstrate in yourself demostrarán en sí mismos what divine authority is, qué es la autoridad divina as well as what divine love is. y qué es el amor divino. Divine love and divine authority El amor divino y la autoridad divina is from God. es de Dios. So as you are governed by God's authority and God's love, Entonces, mientras ustedes sean gobernados por el amor y la autoridad de Dios, you will establish your abode, your residence accordingly. entonces ustedes van a establecer su residencia de una buena manera. That ought to be reasonable to us. Y esto debe ser algo razonable para nosotros. It is not that we govern our homes, Entonces no se trata de que nosotros gobernamos nuestros but hogares, we are governing our homes according to God's authority and God's love. pero que estamos gobernando estos hogares de acuerdo con la autoridad y el amor de Dios. It's the parents' obedience to God, Es la obediencia de los padres a Dios. obedience to the law of home and family. Es obediencia a la ley del hogar y de la familia. Now, what are the laws of home and family? Entonces, ¿cuáles son las leyes del hogar y de la familia? Because, again, your home and family is important to your nation. Porque de nuevo, tu hogar y tu familia son importantes para la nación. It's either the strength of your nation or the weakness of your Entonces, nation. o son la fortaleza de tu nación o la debilidad de tu nación. Do not separate what God is happening in the families and homes of Colombia from what is happening in the whole nation. Entonces no separen lo que Dios está haciendo en los hogares de Colombia con lo que está sucediendo en la nación de Colombia. All that is good in a nation begins in the family, Todo lo que hay bueno en una nación empieza en una familia. and all the problems of the nation begin in the family. Y todos los problemas de la nación comienzan en la familia. So is it not reasonable Entonces, no es razonable that to solve the problems of a nation que para solucionar los problemas de la nación is to start in the home? empecemos en el hogar? Because you can trace all the problems of the nation back to the families. Porque ustedes pueden rastrear todos estos problemas de la nación como empezaron en la familia. Whether they are well ordered and peaceful, Bien sea que son familias ordenadas y en paz, whether they are self-governed, que son autogobernadas, obedient to God's laws, obedientes a las leyes de Dios or disobedient. o desobedientes. And so that's how we reason. Entonces, de esta manera es como razonamos. And again, I asked myself when I read this quotation, Y entonces, de nuevo, cuando yo leo esta frase, me pregunto, it sounds good, que suena bien, but is it biblical? pero ¿es bíblica? There are a lot of things that sound good. Hay muchas cosas que suenan bien. Sharing sounds good, Compartir suena bien, but is it biblical? pero ¿es bíblico? See, to our ears and to our human minds, our fleshly minds, ideas may be approved by the flesh. Entonces, para nuestros oídos y para nuestra mente humana hay algunas ideas que suenan bien para nuestra We carne. always take an idea and see if it is biblical, measured by God's word. Siempre toma una idea y mira si es bíblica, mídela por la palabra de Dios. We have been through this relationship between home and family because we have studied Genesis 10. Entonces nosotros tenemos esta relación entre familia y nación porque hemos leído Génesis. And you already know that the sons of Ham, Shem, and Japheth, Y ustedes ya saben que los hijos Jafet, Sem y Cam from each of their families, de sus familias, generation by generation, generación a generación, will be the foundation of nations. ellos serían el fundamento de las naciones. And if you read Genesis 10, you can clearly see that is true. Y si ustedes leen Génesis 10, entonces claramente podrán ver que es verdad. And so I again offer you to reading of Genesis 10, Entonces de nuevo aquí les ofrezco que lean Génesis 10 and that the earth was made for the nations. y ver cómo la tierra fue hecha para las naciones. And the law of nations is to be separate and independent Y la ley de las naciones es ser separadas e independientes from each other because of
sin y deben ser separadas e independientes de otras naciones por causa del pecado, because of the sin of man. por causa del pecado del hombre. So if the family is the foundation of nations, Entonces, si la familia es el fundamento de las naciones, what is the foundation of family? ¿cuál es el fundamento de la familia? We have to step back one more idea. Entonces debemos de establecer una nueva idea. And because you are thinking with me, Y porque ustedes están pensando conmigo, I believe you know that the foundation of the family is marriage. yo creo que ustedes también saben que el fundamento de la familia es el matrimonio. And it is very important to know the laws of family and the law of marriage if we're going to establish homes and families according to the laws of God. Entonces es muy importante que conozcamos la ley de la familia y la ley del matrimonio para que podamos establecer hogares y familias conforme a la palabra de Dios. This must be taught to children and to youth Entonces esto es algo que debe ser enseñado a los niños y a los jóvenes before marriage. antes del matrimonio. In many cases, it is not after, cannot be after you marry, Entonces en muchas ocasiones no puede ser después de que te cases, because you have to know what you're to obey before you marry. porque debes conocer qué obedecerás antes de que te cases. And so God gave us the foundation of the family Entonces Dios nos dio el fundamento de la familia with marriage. con el matrimonio. And this is the law of marriage. Y esta es la ley del matrimonio. And it is very important to most of you, all of you actually, Y es muy importante para muchos de ustedes, para todos ustedes de hecho, to guide your thinking by these laws. que ustedes guíen su pensamiento por estas leyes. Today in modern humanism, Hoy en día, en el humanismo moderno, we have corrupted the idea of marriage. hemos corrompido la idea de matrimonio. It has been based on Hollywood, Ha sido basada en Hollywood, on Disneyland, en Disneyland. which is fiction, Y esto es ficción, which is romantic. es algo romántico. And you will note that they always highlight the bride. Y ustedes notan que ellos siempre hacen que la novia es la que sobresalga. She is the center of attention. Ella es el centro de la atención. It's about her dress, the flowers, the bridesmaids, Entonces todo se trata de su vestido, de las flores, de las damas de honor, the cake, everything around the bride. la novia y todo gira en torno, la torta y todo gira en torno a la novia. This is a distraction from what the Bible teaches. Y esto es una distracción a lo que la Biblia enseña. The most important member of the wedding party La persona más importante en una boda is the bridegroom. es el novio. A most important person in the marriage La persona más importante en el matrimonio is the bridegroom, es el novio, because he is responsible for the marriage. porque él es el responsable del matrimonio. He is the one that holds the marriage together. Él es quien mantiene todo el matrimonio unido. And so the first law is Entonces, la primera ley es a man. un hombre. It starts with a man, Entonces, todo empieza por un not hombre, with a boy. no con un niño. You don't marry your boyfriend. Tú no te casas con tu novio. You don't marry a girlfriend. Tú no te casas con una novia. A man will marry a woman. Un hombre se casa con una mujer. A man is an adult male. Un hombre es un adulto masculino. A mature male. Un hombre maduro. A woman is an adult female. Y una mujer es una adulta femenina. A mature, full-grown woman, female. Una mujer completamente madura. That means spiritually, Y esto se refiere a lo espiritual, physically, físicamente and intellectually, y en el intelecto. so that they can be independent in and of themselves. So they can't. They are independent. Para que entonces ellos sean independientes de ellos mismos. So a boy will marry someone who will take care of him Porque entonces un niño se casaría con alguien que tome cuidado de él, because they're still immature. porque todavía son inmaduros. They will marry someone will
will be to them like their mother is. Se casarán con alguien que sea con ellos como su mamá lo es con él. That's the idea of a boy. Esa es la idea de un niño. A girl Una niña will marry someone that can be like a father to her. se casará con alguien que pueda ser como un padre para ella, Tell her what to do, que le diga qué hacer, buy her le things, compre cosas, take care of her. que la cuide. True? ¿Es verdad? So don't say my boyfriend, my girlfriend Entonces no es decir mi novio o mi novia before marriage to each antes other. del matrimonio. I suggest that you can say this is a close friend Yo les sugiero que ustedes digan es un amigo cercano rather than boyfriend. en lugar de decir novio, The idea in the picture is not good. porque la idea y esa imagen no es correcta. Friendship comes before marriage, La amistad viene antes del matrimonio, not after. no después. Okay? So we will take it a little bit at a time, okay? Entonces vamos a ir de poquito a poquito. I know there will be lots of questions. Yo sé que van a haber muchas preguntas, Hold it back. And we'll answer. sosténganlas ahí y yo las voy a resolver. These are strange to the world. Porque esas ideas son extrañas al mundo. So what is the age that God designates as an adult? Entonces, ¿cuál es la edad que Dios tiene como la edad para ser adulto? So the world would say 18, Entonces el mundo va a decir a los 18, but the word of God says 20. pero la palabra de Dios dice que es a los 20. So I'm going to choose God's word, Entonces yo me quedo con la palabra de Dios. okay? And so when you have children, Entonces cuando ustedes tienen hijos, your responsibility under God tu responsabilidad ante Dios to within 20 years es que en esos 20 años is to raise up an adult male and adult female. If you have a son, an adult male. If you have a daughter, an adult female. es que tú levantes a un hombre adulto y a una mujer adulta. You do not keep them children. Tú no los vas a mantener como niños, You do not keep them babies no los vas a mantener como bebés, who are dependent que sean dependientes on you or the parents. de ti como padre. They grow to be independent of others Entonces la idea es que ellos crezcan para ser independientes for de all otros, their needs, de todas sus necesidades, only dependent upon God, y solo dependientes de Dios, separate from others. separados de otros. And this is very important in their spiritual development, Y eso es algo muy importante en su desarrollo espiritual in their material development, y en su desarrollo material and in their mental development. y en su desarrollo mental. How do I come upon the age 20? Entonces, ¿de dónde digo yo que es a la edad de los 20? And what does it mean to be adult under God? ¿Qué significa ser un adulto ante Dios? I read in Numbers 14. Entonces yo leo en Números 14. You know the story of the 12 spies Ustedes conocen la historia de los 12 espías and how they were sent to look over the land that God was meant to give them. y cómo se les envió para espiar la tierra que Dios les había dado. They all came back. Todos regresaron. 10 had a negative report 10 de ellos tenían un reporte negativo. who said impossible. Los que dijeron imposible. This is a task that God has led us into that is not possible. Esto es algo que Dios nos está pidiendo, pero que es algo imposible. And then 2, Joshua and Caleb, Pero luego 2, Josué y Caleb, saw from the standpoint that God is going to give it to them, lo vieron desde un punto de que Dios les daría esto a ellos, that He is good with His promises. de que Él es bueno con sus promesas. We can trust God in God's power, not our own. Entonces podemos confiar en el poder de Dios y no en nuestro poder. And so the people believed the 10 Y la gente le creyó a los 10, as the majority of the spies. como eran la mayoría de los espías. Again, still enslaved to the physical ideas of conquest, of possession of land. Ellos todavía tenían una idea física de lo que era poseer una tierra. And so we know what the people did. Y entonces ya sabemos qué fue lo que hizo la gente. They accused God of evil. Ellos acusaron a Dios de ser malo. They complained and murmured against Him and said, He has brought us into this wilderness simply to kill us. Entonces empezaron a murmurar y a criticar a Dios y dijeron que los había llevado a este desierto solo para And they matarlos. just murmured continually. Y murmuraban continuamente.
And so God said, I cannot take you Y entonces Dios dijo, no los puedo tomar, into this land because of your unbelief. no los puedo llevar a esta tierra por causa de su incredulidad. You do not believe I will give it to you as I said, Porque ustedes no creen que se las voy a dar como yo les dije. and you will not maintain it with faith. Y entonces ustedes no la van a mantener con fe. And so you are not ready to live by faith. Ustedes no están listos para vivir por fe. You still are slaves to the ideas of the world. Ustedes todavía son esclavos de las ideas del mundo. So he said this, and you know it. Entonces él dijo esto y ustedes lo saben. From here on, 20 years and over, Entonces de ahora en adelante, desde los 20 hacia arriba, will die in this wilderness. van a morir en este desierto. And after 40 years, Y después de 40 años, 2 generations, 2 generaciones, I will have a new people. voy a tener una nueva gente. Those of you who are 20 and over will die in this wilderness. Los de ustedes que tengan de 20 hacia arriba morirán en este So desierto. no matter your age, Entonces no importa tu edad, within 20 years you will be dead. 40 years you will be dead. You will die. when they are what? Wh- 4 years. You'll be in the wilderness 40 years, and from 20 and up you will die in this wilderness. Entonces van a estar en este desierto y desde los 20 en adelante morirán. So I reasoned that it was a wonderful day to be 19, don't Entonces yo razono que era un buen día para tener 19 años. you? God drew a line. Porque Dios dibujó una línea. And so we draw the line. Entonces nosotros dibujamos esa What línea. did he mean? ¿Qué es lo que quería He decir said, Dios? from 20 on, you will answer to me for your decisions. Lo que Dios está diciendo es que desde los 20 en adelante ustedes van a darme cuentas a mí por sus decisiones. Your parents will no longer answer for the decisions you make. Tus padres no van a ser más los que den cuentas por las decisiones que tú tomas. So it is important for parents to make sure that by 20 they can stand and make decisions of their own and answer to God for them. Entonces es importante para los padres que cuando sus hijos lleguen a los 20 ellos puedan pararse frente a Dios y dar cuentas por sus decisiones. So that's the goal of education. Entonces esta es la meta de la educación. And so you have to have a plan. Entonces debes tener un plan. It doesn't simply happen by giving them breakfast, lunch, and dinner every day. No es algo que simplemente va a suceder por darles desayuno, almuerzo y comida todos los días. So you have to have a curriculum. Entonces debes tener un currículo. You have to have method of teaching. Debes de tener un método de There enseñanza. has to be regular training. Debe haber un entrenamiento regular. You have to form habits Debes de formar hábitos so that they are part of their very character. para que se vuelvan parte de su carácter. Habits of diligence, Hábitos de diligencia. able to work and finish a job, Que ellos sean capaces de trabajar y de terminar un trabajo. to persevere and endure. De perseverar y de durar. We will open that up further later. Y hablaremos de esto más adelante. So I substantiate the idea of a man, a grown man, and a grown woman is our goal at age 20. Entonces lo que yo veo es que la idea es que a los 20 años podamos ya tener hombres y mujeres como adultos. Secular education slows this process. La educación secular hace que este proceso sea más lento. It may not ever happen, Puede que nunca suceda. but and that's why a biblical education needs to be guided by the Bible Y por esto es que una educación bíblica debe ser guiada por la Biblia, instead of being guided by social evolution. en lugar de ser guiada por el evolucionismo social. So the first law, you begin with a man, Entonces la primera ley es que comienzas con un hombre. and Adam was the first man. Y Adán fue el primer hombre. He was made first, Él fue hecho primero. and order is important. El orden es algo importante. The first is the leader, El primero es el líder. and that's just a very visual picture of who is to lead the family. Y esta es una imagen bien visual de quién es el que debe liderar en una familia. The head most responsible. Porque es el más responsable. And it is not so much that you have power, but you have authority, but you have more responsibility. Entonces no es algo que se trate de poder o de la autoridad, aunque sí tienes autoridad, pero se trata es de quién es más responsable. The burden of the family is on the man. Porque la carga de la familia está en el hombre. Too many put it on the woman Muchos la ponen sobre la mujer. because we do not have men, we have boys. Porque no tenemos hombres sino niños.
They have a boyish mind. una mente de niño. You know, the Bible says, when I was a child, I thought as a child. La Biblia dice, cuando yo era niño, yo pensaba como niño. So we have children marrying each other Entonces tenemos niños casándose entre ellos mismos, because they think like children. porque piensan como niños. They look like grown men, Se ven como but adultos, they have a mind of a child. pero tienen una mente de niño. That's what's important. Y esto es algo bien importante. Now, the second law, Ahora, la segunda ley, that a man leave his father and mother. que es el hombre dejará a su padre y a su madre. That means he supports himself. Esto significa que él se debe sostener a sí mismo. He cooks his own food. Cocina su propia comida, He buys his own food. compra su propia comida, He pays rent. paga el arriendo. If he's still living at home, Si todavía vive en casa, pays rent. entonces paga la renta. And so some young people kind of get shocked. Algunos jóvenes como que les entra esta idea muy fuerte, But you're independent of support by your parents. pero ahora son independientes del mantenimiento de sus padres. If they're still supporting you with shelter, Si ellos todavía te están dando un techo, you ought to pay your portion. entonces ahora tú debes de pagar tu parte. Do you understand? You are now a guest in the house, Ahora tú eres un invitado de a la casa, renter in the house. Okay? un arrendador. All right. So you better make some money. Entonces mejor que vayas así ganando dinero. And you may be in the house, Y puede que tú estés en la casa, but you do your own laundry. pero tú lava tu propia ropa. Your mother is not your maid Ya anymore, tu mamá no es tu sirvienta. not your servant. So and you're under the rules of the house. Y ahora tú estás bajo las reglas de esta casa. Now, an adult is uncomfortable living under the roof of their parents and under their rules. Entonces un adulto está incómodo cuando debe vivir bajo las reglas y bajo bajo las reglas de los padres, It's unnatural. porque es algo que no es natural. So he must be, again, leaving the home of his parents and beginning his own house. Entonces de nuevo, él debe dejar la casa de sus padres y empezar su nueva casa. How is he going to know how to manage his family if he cannot manage a house of his own? Entonces, ¿cómo podrá él manejar un hogar si él no puede ni siquiera manejar su propia casa? How to provide himself food, clothing, and shelter? Si él no sabe cómo proveerse a sí mismo de comida y de alimento. In some y de casa. countries, the man never leaves the house, En algunos países el hombre nunca deja la casa and they bring the bride home. y traen a la novia a la casa. And then this is upside down. Y esto está patas arriba. Now, my parents were born in old China. Ahora, mis padres nacieron en la When I antigua say China. old China, traditional China, Cuando yo digo antigua China me refiero a la China tradicional, before communism came. antes de que llegara el comunismo. And they're both from two different villages. Y ellos eran de dos villas diferentes. And some of you are familiar with the old world. Algunos de ustedes están familiarizados con este mundo antiguo. Parents decide Los padres decidían who you marry. con quién te casabas. And so what would happen was that their marriage was arranged when they were children. Entonces lo que sucedió es que su matrimonio fue arreglado cuando ellos eran niños. They did not meet until the wedding day. Ellos no se conocieron hasta el día de la boda. That's horrible. Y esto es horrible, That was tradition. pero era la tradición. And my mother cried on her wedding day. Y mi mamá lloró el día de su boda. That's all I know. Eso es todo lo que yo Not sé. because she was happy, No porque estuviera feliz, but she was having to leave her parents pero ella estaba dejando a sus padres. and live with her husband in his house, Y- in his parents' Y house. tenía que irse a vivir con su esposo en la casa de los papás del esposo, What made it worse? lo que lo hizo peor. He was 16. Él tenía 16, She was 18. ella tenía 18. I'm a miracle. Yo soy un milagro. There's a big difference between 16-year-old male and an 18-year-old female. Hay una diferencia muy grande entre un niño de 16 años y una niña de 18. My father was a mama's boy. Mi papá era el niño de mamá. I saw their pictures, Yo vi sus fotos and they were dressed in European clothes, y ellos estaban usando ropa europea not in their Chinese, because my father's family had some wealth, y ellos no estaban usando ropa tradicional china porque la familia de mi papá tenía riquezas so it was a sign of wealth that you could dress European,
Y era una señal de riqueza que tú tuvieras ropa europea, like the British, a como los suit. británicos So con un he was in traje. a suit with ties and a vest. Y Okay, entonces él tenía un 16 years traje old. con corbata y chaleco. This is the only picture I have of them at their close to their wedding. Y esta es la única foto que yo tengo de ellos en And su she boda. was in a skirt and in stockings and shoes, sitting down on a sofa, and he was on the arm of the sofa. Y entonces mi mamá estaba sentada con su falda y con sus tacones en el sofá y él estaba en el brazo del sofá. And at 16, he was kind of round, Y entonces a los 16 él era como redondito, soft. Okay. suave. And when a bride goes to her husband's house, Ahora, cuando una novia va a la casa de la casa de los padres del esposo, she becomes the servant of her mother-in-law, ella se convierte en la sirvienta de la suegra, slave. esclava. Remember, in old country, Ahora recuerden que en este país the antiguo, woman is less than the man. la mujer es menos que el hombre. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? My parents had a life before I was ever born in America. Mis padres tuvieron una vida antes de que yo naciera en América. But I'm going to make the story a little short because it is involved. Entonces voy a hacer la historia un poquito corta. But later, Más tarde. when my father was 21, Cuando mi papá tenía 21 años, he left China to go to New York, él dejó China para ir a Nueva York, to America, a Estados Unidos, because America was a place where they can have more opportunity and a better life. porque Estados Unidos era un lugar donde podían tener más oportunidades y una mejor vida. Why did they marry so young? Entonces, ¿por qué se casaron tan jóvenes? Because in those days, people died young. Porque en esos días la gente moría muy temprano. If you lived to 50, you were fortunate. Si tú vivías hasta los 50, eso era una fortuna. People would die between 35 and 40. La gente moría entre los 35 y los 40. That's old China. Y esto es en la China antigua. No medical help. No había ayuda médica, And so accidents happen. entonces los accidentes sucedían, Sicknesses come, las enfermedades venían and death comes soon. y entonces la muerte llegaba That's temprano. why these nations marry young, Por eso en estas naciones ellos se casaban jóvenes to have a family. para alcanzar a tener una familia. Now, there are other reasons that are not good, but this is a good reason why they marry young. Hay otras razones que no son buenas, pero esta es una buena razón de por qué se casaban And this is jóvenes. how the Chinese stay like children, Y por eso es que los chinos se quedaban como niños, because their parents always make the decisions, porque sus padres siempre tomaban las decisiones and they just follow tradition. y ellos simplemente tenían que seguir la tradición. Even if you thought differently, it was not possible to do differently. Aun si tú pensabas diferente, no era posible que tú hicieras diferente. You can see that it is unjust. Entonces tú puedes ver que es injusto, It was disrespectful, era algo que le faltaba el respeto, but that's all they knew. pero era todo lo que ellos sabían. So those traditions of men, Entonces son las tradiciones del hombre, which was not biblical. lo que no es bíblico. So when my father went to New York when he was 21, Entonces cuando mi papá se fue a Nueva York a los 21, he worked in a laundry. él trabajaba en una Very lavandería low wages, con... Ujú. very low pay. Yeah. Okay. But he learned the laundry business. Entonces le pagaban muy poco, pero él aprendió el negocio de la And his lavandería. goal was to earn 3 passages by boat back to China. Entonces su meta era poder comprar 3 tiquetes de regreso a China. One back Uno para que él volviera and 2 passages, one for my mother and he back to America. y los otros 2 para que después él y su mamá pudieran irse a Estados Unidos. Very, very hard work. Entonces eso era un trabajo muy difícil. Now it took him 8 years. Ahora le tomó 8 años That's a long time. y eso es mucho tiempo. And what happened was that he was drafted because it was a time of World War II. Entonces lo que pasó fue que lo reclutaron porque era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. And because he was drafted, he had to go into the army. And in the army, he was given to be trained at what they call boot camp. Entonces lo que pasó fue que lo reclutaron y se lo llevaron al ejército en lo que es como un... sí, o sea, en la preparación... Trained to be a soldier. En la preparación para convertirse en un soldado. And there, his whole universe became larger than traditional China. Y entonces aquí su universo se volvió más grande que solo la tradición china. That working
larger than being in a laundry all day long. Entonces ahora era más que trabajar en la lavandería todo el día. He was fed better, Entonces ahora él estaba mejor, but se alimentaba more mejor. importantly, he was physically exercised. Pero aparte de esto, él se estaba ejercitando físicamente. And I have pictures of my father in uniform and in training. Y yo tengo fotos de mi papá cuando estaba con los uniformes y entrenando. And he began to become a physical man, Y él se empezó a convertir en un hombre físicamente physically fuerte. See, Chinese are not born with muscles. Miren, los chinos no nacen con músculos, Okay, they were born just to iron. solo para planchar. And he became a strong man Pero entonces él se convirtió en un hombre fuerte in his 20s. cuando él tenía apenas 20. And he learned to love America. Entonces él aprendió a amar a América. He got introduced to patriotism. Entonces él se fue introducido en el patriotismo. Some American songs. Entonces él sabía canciones americanas. And all of that gave him a pride. Y todo esto le dio un orgullo. And that was manhood. Y entonces esto era hombría. So the war was ending. Entonces la guerra estaba terminando. And he was ready then to think about going back to China. Y entonces ahora estaba listo para pensar en la idea de volver a China. 8 years later. 8 años después. So he's about 29. Entonces ya él tiene como 29. That's a long time. Y es mucho tiempo. But he did go back and brought my mother over. Pero entonces él sí fue a China y llevó a mi mamá. And they landed in San Francisco. Y ellos llegaron a San Francisco. But he left as a soft young man. Él se fue de China como un niño tierno. And became a strong, proud man. Pero se convirtió en un hombre fuerte y orgulloso. I remember as a child that I looked up to my father as a very strong man. Yo recuerdo que cuando yo era niña yo veía a mi papá como un hombre fuerte. I always felt safe with him. Yo siempre me sentí segura con él. That's how you ought to feel with your father. Y así es como tú debes sentirte con tu padre. He was the strongest man I knew. He was the only man I knew. Él era el hombre más fuerte que conocía, el único hombre que conocía. And remember, your children are the only men. Is their father. Y recuerden que para sus niños el único hombre es su padre. He's the example of what a man ought to be. Él es un ejemplo de lo que un hombre debería ser. At least in my father, physically, I felt that he was really a strong man. Entonces, por lo menos con mi papá, físicamente yo sabía y sentía que él era un hombre fuerte. And he was a hard worker. Y él era un trabajador. All right, he was not lazy. Él no era perezoso. Because if you're going to support a family, you can't be lazy. Porque si tú vas a mantener una familia, tú no puedes ser perezoso. Okay, and that's what he did Y eso fue lo with que my mother. él hizo con mi madre. So he goes back. And by the way, when they left to take the boat to America, Entonces, cuando ellos se fueron en este barco para América, by then my mother was about 30. mi mamá entonces tenía como unos 30. And they didn't have a license, papers. Y ellos no tenían papeles, ni certificados, ni nada. So they were married by the captain of the ship. Entonces el capitán del barco los casó. Interesting. So we have the copy of their marriage license Entonces on the nosotros ship. tenemos ese certificado de matrimonio de lo que pasó en el barco. So that's the only, no history, just no paper for anyone. Entonces, pues en la historia no habían esos papeles para nadie. Okay. So one of the things I appreciate about my father, not a Christian, Entonces, una de las cosas que yo aprecio de mi padre, que no era cristiano, not a Christian until just before he passed away. él no se convirtió en cristiano hasta antes de morir. So all the years of my being his daughter, Entonces, todos estos años que yo fui su hija, as a child growing up to an adult, siendo de niña a adulta, two things. hay dos cosas. My father was faithful to my mother. La primera es que mi papá fue fiel a mi mamá. Many men who leave China like my father Muchos hombres que dejan China, como mi papá, start new families empiezan nuevas familias and leave the wife. y dejan a la esposa. There's no law to say they couldn't be happening. No hay una ley que diga que esto no puede suceder. And that was typical. Y esto era algo típico. It was not. So my father was faithful on those 8 years Entonces mi papá fue fiel en esos 8 años. and didn't leave her. Él no la dejó. When am I go there? So as that, two things. One, he was faithful to his wife. Entonces dos cosas. Una, que fue fiel a All su the esposa years of todos their los marriage. años de su matrimonio. Now that's self-evident truth, right? Y ahora esto es una verdad autoevidente. God didn't directly tell him, but in his heart as a man, he knew
that was right to do. Entonces Dios no le dijo que hiciera esto, pero en su corazón como hombre él sabía que eso era lo que él debía hacer. 2, he never laid a hand on my mother. He never beat her or hurt her in any physical way. Y lo segundo es que él nunca lastimó ni puso una mano sobre mi madre de ninguna manera. And in old China, that's uncommon. Y en la China antigua esto es algo raro. Because women are in between just on the same level as an animal sometimes. Porque las mujeres están casi que en el mismo nivel que los animales. So by those 2 factors, he built our family. Entonces en estas dos áreas y estos dos aspectos fue que él levantó nuestra familia. So that's the idea of man leaving his father and mother, Entonces esta es la idea del hombre dejando a su padre y a su madre, not the other way around. no al revés. But this is a law. Pero entonces esto es una ley. This happens before marriage. Esto es algo que debe suceder antes del matrimonio. And the third law, Y la tercera ley, he shall cleave to his wife, él debe de not leave. permanecer con su esposa. That's the law. These are the laws of marriage. Estas son las leyes del matrimonio. It's all on the man. Todo está en el hombre. It's not about her promise to him. No se trata de sus votos y su promesa a él, It's about his promise to his bride. sino de los votos y las promesas de el novio a su novia. She can make promises, Ella puede prometer, but the most important promise is the one he makes to her. pero la más importante es la promesa que él le hace a ella. And the most important promise, Y la promesa más importante, by the way, he's not marrying to make her happy. entonces a propósito, él no se está casando para hacerla a ella feliz. That's Hollywood. Eso es Hollywood. You could never make your wife happy. Tú nunca vas a hacer que tu Don't even esposa sea try. feliz, ni siquiera lo You're not intentes, responsible for her happiness. porque tú no eres responsable de su You're felicidad. not here to fulfill all her dreams. Tú no estás aquí para cumplir todos sus sueños. That is not what marriage is for, Para esto no es el matrimonio, or vice versa. ni viceversa. Okay, that's flesh. Eso es carne. So when we think about not leaving, Entonces, cuando pensamos en la idea de no dejar, this is the strength of the home. esta es la fortaleza de un hogar. When he does not leave it, Cuando él no lo deja. that's his responsibility, is no matter what, never to leave. Entonces, esta es su responsabilidad, que sin importar nada, no lo va a dejar. This is why it's very important for the man to choose his bride, Por eso es tan importante que el hombre elija a su mujer. not to be forced or tricked into marriage. No que sea forzado al matrimonio. He must, as a man, know his mind, Entonces, como hombre, él debe conocer su mente, be so stable ser tan estable in his decisions en sus decisiones, that he chooses the woman he knows he will stay with for the rest of his life. que entonces él pueda escoger a esa mujer con la que va a estar por el resto de su vida. Is this logical? If he is not given the power to choose the woman he will stay with all of his life, he is not obligated to stay. Entonces no es lógico que si a él no se le da la oportunidad de escoger a la mujer con la que él se va a casar, que no esté obligado a quedarse. Does that make sense to you? ¿Esto tiene sentido para ustedes? It's not voluntary. Porque no es algo So voluntario. he gets to choose who he will stay with. Entonces él debe tener la oportunidad de elegir con quién se va a quedar. However, Sin embargo, she has the power ella es la que tiene el to poder say yes or no. de decir sí o no. There's the governmental balance. Entonces aquí tenemos un balance gubernamental. So how do you know how to choose? Entonces, ¿cómo saber cómo elegir And how do you know who to say yes to? y cómo elegir a quién decirle sí? The Bible gives us a hint. La Biblia nos da una idea. When Adam was alone, Cuando Adán estaba solo, single, the soltero, only man, el the único only hombre, human being, el único ser humano, there was no life that was present that was a help meet for him. entonces en ese tiempo no había en toda la tierra una ayuda idónea para él. It's not help mate, a help that is fitted for him. No es que sea un ayudante, sino una ayuda que encaje con él. It's not that the wife is to come along and help him in his life. No es que la esposa va a llegar a ayudarlo en su vida. No, it's mutual fit. No, es un
acuerdo en común. It's like two hands, Es como dos manos, left and right. la izquierda y la And they derecha. fit together. Y ellas encajan It's juntas. like a pair of shoes. Es como un par de zapatos. They're a mate. Entonces son como compañeros. You are not a partner. No es que son socios, That's a business language. porque eso es un lenguaje de In negocios. partner, you can break contracts. Porque cuando son negocios se pueden romper It's not contratos. by contract, Y esto no es por contrato, but it is because you both know you fit together. pero es porque ambos saben que encajan juntos. You match. Ustedes combinan. It's called a suitable match. Es como que encajan perfectamente. So that's a guide as to what help meet for Adam meant. Entonces, esto es una guía de lo que significaba una ayuda idónea para Adán. Someone that was equal yet not the same. Alguien que fuera igual, pero no el mismo. And that this is an ability to judge and to observe and learn. Y entonces esto es algo que podemos observar y aprender. So we're thinking in terms of the proper governmental relationship between husband and wife. Entonces estamos hablando de la relación gubernamental entre un esposo y esposa. Let me give you an illustration. Y déjenme darle una ilustración. Some of you maybe can picture a wooden wheel, Entonces ustedes pueden imaginar una rueda de madera. and you have the outside, Entonces ustedes tienen la parte de afuera, el marco, the part that is on the ground that moves and touches the ground. esa parte que toca el piso cuando gira. And in the middle of that wheel is the hub. Y entonces en la mitad de esta rueda tenemos el That's eje, the center of the wheel. que es el centro de la rueda. So the husband Entonces el esposo is the rim of the wheel. es el marco de esta rueda. And the word husband comes from the Anglo-Saxon term house band. Entonces la palabra husband en inglés esposo viene del anglosajón, que significa como la banda de la casa. You are the thing that holds the whole thing together. Es lo que mantiene todo unido. The strength of the wheel is the rim, Entonces la fuerza de esta rueda es el marco. but the center of the wheel is the hub. Pero entonces el centro de la rueda es el eje. Think of the term is that the rim circles around the hub. Entonces piénsalo como el marco gira en torno a ese eje. The wife is the heart of the man. La esposa es el corazón del hombre. His life centers around her. Su vida se centra en ella. And so when we think of that, those spokes are the children they have together. Entonces cuando pensamos en esas barras que salen del eje son los hijos que tienen juntos. And when the rim breaks, Y cuando este marco se rompe, everything collapses. todo colapsa. There's no more wheel. Ya no hay más rueda, There's no more family. no hay más familia. You with me here? Entonces, ¿están Does that conmigo make aquí? sense to you? ¿Tiene sentido para ustedes? So another picture. Ahora otra imagen. We have the idea that Adam's rib was used to form Eve. Entonces tenemos esta idea de que la costilla de Adán se usó para formar a Eva. It is from his side she Es came. desde su lado que ella vino. And I like to think it's his left side. Y a mí me gusta pensar que es desde su lado izquierdo, That's where his heart is. porque ahí está su corazón. And this is a picture of how man and wife are supposed to be through all their days together. Y esta es una imagen de cómo deben ser el esposo y la esposa en todos sus días juntos, Side by side, lado a lado, in everything, en todo, together, juntos, not separated. no separados. She's not behind him, Ella no está detrás de él, she's not ahead of him. ni está They're enfrente de él. always side by side. Siempre están lado a lado. And that's the picture. Y esta es la imagen. Now, what we have in male and female are two different qualities, Entonces lo que tenemos characteristics. en el femenino y masculino son características diferentes. That's important for the house, important for the home, Y esto es importante para el hogar, and para the la government casa, of the home, en el gobierno de la and the casa, management of the home. en cómo manejan la casa. I was having a lunch in San Francisco with some single women. Estaba teniendo un almuerzo en San Francisco con unas chicas que estaban solteras They had asked for some teaching, y ellas habían pedido por una and we enseñanza were on the ocean side. y estábamos al lado del A océano. lovely restaurant sitting high,
en un restaurante bonito looking arriba, upon the ocean. viendo sobre el It océano. was a very windy, cloudy day. Y era un día bien ventoso y con muchas And nubes. so the waters were rough. Entonces las aguas estaban And we can turbulentas. see even the white caps of Y the aún waves. podías ver como la espuma blanca de las Very olas. strong winds. Entonces habían vientos muy fuertes. Then out of the ocean, Ahora, en el by océano, the shore, por el muelle, was a huge, big boulder, había rock. una roca gigante. And it was in the sand rising high. Y estaba desde la arena y se levantaba alta. And so I looked out the window with the women. Entonces yo miré a la ventana con And I estas said, mujeres look at that rock. y les dije, miren esa roca. All that water splashing against it, Todas estas olas golpeándola, hitting it time and time again, golpeándola una vez y otra vez. washing over it, La mojan por completo. splashing against it. Entonces la salpican y la golpean. You want a husband like the rock Y ustedes quieren un esposo como esa roca, because you're the water. porque tú eres el agua. You keep splashing, right? Y ustedes lo Okay. golpean, But he's not moving. pero él no se mueve. Okay? He has to be firm, Él tiene que estar firme. fixed. Él tiene que estar ahí arraigado. He's not going to be washed away. Que no sea que las aguas se lo lleven. That's masculine and feminine. Esto es masculino y femenino. But over time, Pero entonces con el tiempo, as the water keeps hitting that rock, cuando el agua sigue golpeando esta roca, all the rough edges of that rock todas esas puntas fuertes de la roca are smoothed over. se van a poner un poco más suaves. They help each other. Porque entonces ellos se ayudan With mutuamente. different qualities. Tienen cualidades diferentes. A man can build a house, Un hombre puede construir una casa, a structure to live in. una estructura en donde vivir. He has the frame, the wood, the tiles, the paint, the nails, the lumber, all of it. Entonces él puede tener la estructura, el marco, la madera, la pintura, las puntillas, todo esto. He has the muscles to build a house, Él tiene los músculos para construir una casa, to work to pay the bills. trabajar para pagar las cuentas. But it is the feminine, the female, the wife, Pero es el lado femenino, la mujer, la esposa, that only can make that house a home. que puede hacer que esa casa se convierta en un hogar. Because her qualities are soft. Porque sus cualidades son suaves. She is meant to be maternal, motherly. Ella está hecha para ser maternal. She is a place of a comfort. Ella es un lugar de confort. When children are sick, Cuando los niños se enferman, do they cry for papa? ¿lloran por papá? No. No. When children are hungry, Cuando los niños tienen hambre, do you want papa? ¿lloran por papá? No. No, That's not his qualities. porque no son sus cualidades. She is the feminine, the soft comfort, the one that beautifies the home. Ella es ese lado femenino que lleva confort, lo que pone la casa, el hogar más hermoso. She supplies nourishment. Ella es la que suple como esta hospitalidad y este cuidado. That's natural to her. Y eso es algo natural para ella. Just as it's natural for a man to build. Así como es natural para un hombre que construya. She can design, Ella puede diseñar, but he builds. pero él lo construye. When we think about a man in a house, Cuando pensamos en un hombre en una casa, he's happy with a sleeping bag él está feliz con un sleeping and a can of beans, y una lata de frijoles, right? ¿sí? No curtains, Sin cortinas, no flowers, sin flores, no dishes. sin platos. She comes and puts flowers on the table, Pero entonces ella llega y pone las flores en la curtains mesa, on the wall, cortinas en las paredes, pillows, almohadas, color. colores. True. ¿Es verdad? That's the contrast. Ese es el contraste. So it's important. Now, in the government of the home, Entonces, esto es importante. Ahora, cuando hablamos del gobierno en el hogar, you need check and balance ustedes necesitan ese balance between masculine and feminine entre masculino y in femenino, all decision making en todas las decisiones que se hacen, concerning everything. en lo concerniente a todo. Because we can be too harsh or too soft. Porque podemos ser o muy fuertes o muy suaves. So side by side, Entonces, lado a lado, heart to heart, corazón a corazón. they consult, they confer, Entonces ellos consultan, but ultimately
Pero a la final the man has the final word. es el hombre quien tiene la última Because palabra, he's the one responsible for the decision. porque él es el responsable de las decisiones. If he gives the wife the decision to make the decision, he is still responsible for the results. Si él le da a la mujer esa responsabilidad de la decisión, igual él es el responsable del resultado. He can run away to the furthest parts of the earth. Él puede salir corriendo a los lugares más lejanos de la tierra, He will still be responsible. pero aún ahí él es responsable. Divorce doesn't free him from responsibility El divorcio no lo libra de la responsabilidad, because that's still his seed, his family. porque aún ahí esa es su simiente, esa es su familia. So you think about it. Entonces piensen sobre esto, Because that's the foundation of a family. porque ese es el fundamento de una The familia. security of the home is the marriage. La seguridad del hogar es el matrimonio. And if there's warfare between husband and wife, there's no peace. Y si hay guerra entre el esposo y la esposa, entonces no hay paz. The peace of the home is dependent upon the peace between man and wife. La paz en el hogar depende de la paz entre el hombre y la mujer, esposo y esposa. That's the most important relationship in the home. Esa es la relación más importante de un hogar. Not with your children, No con los hijos, with your spouse. con tu esposo. And there's no third person in the marriage. No hay una tercera persona en el matrimonio. No child, Ningún hijo, no grandparent, ni un abuelo, no friend, ni un amigo. just husband and wife and the Lord. Solo esposa, esposo y el Señor. And it's the holy of holies, no one's business Y esto no es un asunto de nadie más. to interfere with the two. Nadie más puede interferir entre ellos dos. I have observed too much of the marriage is visible to the children. Yo he visto que mucho del matrimonio es muy visible a los hijos. Protect them from things that are not of their concern. Protégelos de cosas que no les incumben. Okay, this is a good time to break and I'll finish it after the break. Ahora ese es un buen momento para tener el break y voy a terminar.